Bueno, hoy vamos a hablar de cómo iniciar la auditoría de la competencia. Recuerden que dentro de los aspectos que menciona Lina Wheeler para iniciar con la investigación, pues uno fundamental es la auditoría de la competencia, que nos sirve no solamente para entender cómo son los identificadores visuales y elementos visuales de las marcas del sector o las marcas de la competencia, sino que es una herramienta que permite llegar a la establecimiento de la estrategia de marca, al concepto estratégico de marca, a los atributos, valores y también a ver cómo se establecen los puntos de contacto de nuestra marca, ¿no? A partir de la exploración de la competencia. Eh, esta herramienta es muy útil cuando tenemos una marca nueva que no ha tenido ninguna trayectoria, deberíamos empezar por ahí, o para marcas ya establecidas o negocios ya establecidos, pues viene, es el paso previo a haber trabajado con nuestro cliente el brief de marca. Recuerden que para casos ya establecidos es importante que en el brief de marca, que para el trabajo de aula pues es este que tienen ustedes aquí, en donde están los datos de la empresa, algunas preguntas que le podemos hacer a nuestro cliente, nos permiten reconocer cuáles son las metas, los proyectos y la proyección que tiene nuestro cliente a nivel de marca, cómo espera posicionarse como marca. A veces nuestros clientes no nos dan información completa sobre cuáles son sus competidores. Entonces, para esto es importante que nosotros recurramos, ya habiendo conocido pues, al cliente, haberlo llenado el brief de marca, teniendo contacto con él, podamos recurrir a herramientas que existen en Internet para encontrar pues negocios que sean muy similares al nuestro. Pero esto es importante hacerlo después de que tengamos claro cuál es el objetivo de nuestra marca y cuál es, o de nuestro cliente, y cuáles son sus proyectos de posicionamiento y sobre todo el sector en el que se mueve y el tipo de clientes o público al que va dirigido. Entonces, después de saber eso, es importante generar unos criterios de selección de la competencia. Podemos valernos de páginas, por ejemplo, como esta, Brand24, o plataformas de marketing que nos ayudan a encontrar esos elementos de competencia. Y para el proyecto de aula, pues están las tres plataformas, las tres plantillas, perdón, que nos van a permitir entender nuestra competencia. Entonces, esto ya es importante del proyecto de marca. Recuerden que los formatos, pues todos los tienen disponibles en el drive de la clase y pues el primero que deberían llenar para el proyecto es el brief. Luego de que ya hayan seleccionado su auditoría de la competencia o su competencia, van a los formatos de auditoría de la competencia, que son estos tres. Se deben llenar los tres y luego hacer una suerte de informe. Importante para cuando vayan a llenar estos documentos. Primero, tener unos criterios de selección. ¿Qué criterios de selección voy a tener en cuenta para elaborar mi auditoría de la competencia? En primer lugar, yo les estoy pidiendo 10 marcas que estén en el mismo sector de su marca o que trabajen con productos que sean muy similares a los que ustedes van a trabajar, que atiendan a un público similar y que tengan sus espacios de venta, que sean, puedan ustedes acceder a sus espacios de venta y a sus plataformas de comunicación, que tengan clara la descripción, una misión, visión, o quiénes somos, una clara descripción de sus productos o servicios, que lleven ya varios años en el mercado y sobre todo, ojalá que tengan unos signos identificadores que ustedes consideren que tienen alta calidad gráfica para poder hacer como una eh, revisión de cómo se podría mover ese sector. La auditoría de la competencia es para aprender las buenas prácticas de otros, ¿no? Para saber hasta hacia dónde me quiero dirigir o para encontrar insights poderosos, espacios que no hayan sido copados por el mercado y que yo pueda explorar. Entonces, este caso que les voy a mostrar aquí, este
este proyecto de una estudiante partió o culminó más bien con este proyecto que se llama Gloris, que es una tienda de eh, tejidos hechos a mano. Es un concepto que parte de la idea de una empresa familiar. Su abuela teje, entonces ella le hizo un trabajo de creación de branding, de creación de marca, de branding, de propuesta de branding eh, para, para este proyecto. Ah, ya lo había iniciado en otra clase anterior, en empaques, y lo continuó en la clase de comunicación visual, perdón, de diseño corporativo. Entonces, vamos a ver cómo desarrolló ella su auditoría de la competencia. Todas las marcas son marcas que eh, atienden a productos de tejido. Entonces, hizo una búsqueda principalmente en Bogotá, en Colombia, de qué marcas actuales estaban en el sector, eh, pues brindando estos productos de tejido a mano, que estuvieran diseñados, que tuvieran como esa tradición artesanal del tejido a mano, pero que estuvieran fortalecidos por, de alguna manera, el diseño de modas. Entonces, aquí están algunas de sus marcas. Recuerden que la primera plantilla de la auditoría de la competencia es una plantilla que nos permite identificar los aspectos principales de cada empresa. Entonces, vamos con el nombre de la empresa, descripción del producto o servicio, la página web, las redes sociales. Por favor, es importante que las pongan todas porque ustedes van a hacer esa búsqueda a través de los sitios web de la marca, como vamos a ver ahorita con uno de los casos. La misión y la visión. Esta etapa, esta columnita de misión y visión va a ser muy útil en el momento de hacer una suerte de revisión de la forma de redactar estos textos para ver pues qué se repite, para ver cuáles son muy asertivas, cuáles son muy efectivas en el momento de comunicar sus aspectos diferenciales, cuáles caen en lugares comunes y, vuelvo y repito, para encontrar insights para el proyecto. Y por último, pues el logo simple. Entonces, en la primera es descriptiva. Vamos a mirar el caso de Luxu, a ver cómo se presenta. Fíjense en la manera de redactar este quiénes somos o la misión y la visión y vamos a encontrar como estos aspectos diferenciales. Entonces, en el caso de esta marca que se llama Luxu, dice lo siguiente. Nos dedicamos a crear prendas con historia. Entonces aquí, pues interesante cómo utilizan la palabra historia. No utilizan la palabra tradición o oficio, pero sí hablan de que son prendas con historia, confeccionadas en tejido de punto y materiales básicos, como camisetas y accesorios. Siempre destacamos por ofrecer una propuesta gráfica auténtica y original. Entonces aquí, en esta forma de presentar la marca, esta marca nos vamos a dar cuenta que se basan en la tradición del tejido, porque aquí está la descripción, y que ofrecen prendas básicas, generales, y que además se centran en ofrecer diseño pues, particular, auténtico, original. Entonces, esta es pues, la misión. Lux es una marca unisex que apuesta por el lifestyle y en clothing, inspirada en un concepto urbano tropical que refleja la riqueza cultural del Caribe colombiano. Aquí ya en esta es muchísimo, en esta quiénes somos, es, perdón, muchísimo más claro en el tipo de estilo de prendas que describe, es bastante directo y claro en qué prendas vamos a encontrar en su catálogo de productos. Y por último, la última casilla pues está destinada al logotipo y al símbolo. Vamos a ver que esta marca en particular tiene una característica muy interesante en el manejo del logotipo. Bueno, entonces esta es la primera plantilla, auditoría de la competencia. Por aquí empezamos con los datos básicos de las marcas que nosotros escogimos porque nos parecen que son guía norte para nuestro proyecto, para el proyecto particular de cada uno de ustedes. Luego nos vamos a la segunda plantilla que se llama signos identificadores de la competencia. Entonces ya en signos identificadores no nos vamos a centrar tanto
en mostrar los elementos básicos de la marca, sino que nos vamos a concentrar en analizar el logotipo y el símbolo y los identificadores gráficos diferentes al símbolo y al logotipo. Entonces, si se dan cuenta, aquí la primera casilla pues es para la imagen del logotipo. La primera categoría, la ven aquí arriba, es el logotipo. Recuerden que el logotipo es la versión tipográfica del nombre, ¿sí? Solamente la versión tipográfica del nombre. Entonces, esta que está aquí con este color como salmón, es toda la categoría del logotipo. ¿Qué vamos a mirar del logotipo? Pues qué marca representa, nombre de la marca, la descripción de la tipografía, la composición del logotipo, si existen modificaciones en ese logotipo, el color principal de uso del logotipo y las connotaciones del logotipo. Luego vamos a la segunda categoría, que es el símbolo, ¿no? Entonces, esta categoría azul es toda la del análisis del símbolo. Vamos a hablar de la denotación del símbolo, la connotación, el color principal que se maneja en el símbolo, pues vamos a mostrar el símbolo. Y por último, identificadores gráficos secundarios, como eslogans, como personajes, ilustraciones, patrones que se utilicen consecuentemente en la marca durante su comunicación. En el caso, pues, de estas categorías de tiendas que ofrecen tejido de punto y tejido de punto con diseño, pues vamos a encontrar que la fotografía sí es muy fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a mirar la marca Luxu. La marca Luxu está aquí, pues se encuentra su tienda virtual, que es importante que ustedes revisen pues los sitios de contacto de las competencias que van a encontrar, que las naveguen, que miren las categorías, por ejemplo, de esas tiendas virtuales o de esos sitios web. Entonces, en este caso, pues obviamente como es una tienda digital, recuerden que aquí ellos habían dicho, habían usado palabras muy interesantes. mmm, Dentro de su descripción de productos decían lifestyle clothing, inspiradas en un concepto urbano tropical que refleja la riqueza cultural del Caribe colombiano. Y me parece pues que eso es evidente en el diseño de las prendas, ¿no? Es un diseño con los colores ácidos, tropicales, con cierto tipo de patrones. Es claro que no es ropa para invierno, es claro que es ropa para los climas que podamos tener en el Caribe colombiano, en algunas zonas del interior colombiano. Está inspirada pues en esas texturas, si lo vemos en su tienda, pues vamos a ver que sí son muy consecuentes en cuanto a los colores, los patrones y el tipo de prendas a vender. Entonces, aquí tenemos pues la tienda, tenemos su sitio en Instagram. Incluso aquí pues hay una información de quién le hizo la marca y el tratamiento del trabajo de proyección de branding a esta marca. Pero lo que es interesante es que cuando vamos a Internet y redes sociales, empezamos a ver cómo funciona el símbolo. Ya vamos a ver un poquito en, la, en el análisis. Bueno, entonces empecemos con el símbolo, ¿no? Perdón, con el logotipo. El logotipo, pues la palabra Luxu son uno, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Eh, una fuente sans serif de grosor medio que se caracteriza por limpieza y modernidad. Esta elección tipográfica transmite una sensación de claridad y contemporaneidad, sin adornos innecesarios. Su diseño es directo, legible, asegura que el nombre de la marca sea fácilmente identificado y comprendido. Interesante esto, pues porque aquí esta palabra no solamente la vamos a encontrar en las redes, ¿sí? En las redes es muy legible en pantalla, sino que pues probablemente aquí no lo alcanzamos a ver, pero probablemente así sí se alcanza a ver, pues está en las etiquetas y está bastante sencillo de ver en las etiquetas. Composición sencilla, directa, es una composición horizontal básica, no es una composición que esté en dos, eh, en dos líneas, ni es una composición directa, horizontal, lineal, que tiene pues obviamente como elemento característico
la integración de un símbolo de bucle que reemplaza visualmente las letras O. Entonces, fíjense que tipográficamente lo que aquí se va a reemplazar son las O, que deberían ser menos anchas, por dos círculos que están haciendo pues este símbolo de infinito o de bucle, que va muy de la mano pues con el tipo, con el nombre de la marca y que también tiene mucho sentido si miramos cómo se comporta, cuál es la estructura del tejido de punto, ¿no? El tejido de punto son pues, cadenetas que se van pues precisamente encadenando para completar un tejido. Uso de modificaciones o iconizaciones en el logotipo o accesorios estables. Cuando hablamos de modificaciones, iconizaciones o uso de accesorios estables, nos estamos refiriendo a que dentro del tratamiento del logotipo haya una modificación, un cambio en alguna de las letras con alguna finalidad o gráfica o comunicacional. Y este es el caso de la marca. Pues ya lo miramos acá, ¿no? Este símbolo del loop, el símbolo infinito, se cambia la tipografía, se reemplaza por estos dos círculos para lograr este símbolo de bucle, que además va a ser muy importante, porque además de que está en el logotipo, además de que está en el logotipo, sí se convierte en símbolo. No tenemos un símbolo aquí arriba o acá al lado, pero él sale del logotipo y se convierte en símbolo y lo vamos a tener pues precisamente en usos digitales. Cuando uno busca Loopsue en internet, vamos a encontrar que aquí lo vamos a tener de identificador, ¿no? Entonces, sí cumple las funciones de un símbolo, o sea, es una modificación al logotipo, pero cumple las funciones de símbolo, no siempre pasa. Entonces, la modificación que hay, pues la letra O. También podríamos decir que hay un accesorio, sí, un fondo estable, que es el rectángulo, que siempre va a aparecer con un rectángulo en el caso del logotipo o un círculo en el caso del color blanco y fondo negro, connotación. El logotipo evoca modernidad, conexión, continuidad, sobre todo continuidad. Lo que dice acá la estudiante es muy claro y es que, claro, eh, esto, esto connota continuidad y obviamente está muy en relación con el tipo de producto, con cómo se hace un tejido de punto. Luego viene el símbolo. Entonces el símbolo, ya sabemos, si lo usa, si es evidente el uso de este elemento como símbolo. Hay algunas marcas que no tienen símbolo, en textiles o en moda pasa mucho, eh, que no tienen, por ejemplo, Juana Gómez, aunque la estudiante puso que este corazón es un símbolo, realmente no es tan fuerte para ser un símbolo, lo utilizan en algunos casos en su web, pero Juana Gómez es un logotipo que tiene aquí unas modificaciones, fíjense cómo juega con la. Pero en el caso del Upsu, sí se convierte este elemento en un símbolo, sí se usa. Es importante que ustedes miren si existe un símbolo, si es consecuente la existencia de un símbolo, y aquí sí lo podemos ver, ¿no? Tanto es así, pues que está en su página de Instagram y seguramente en otros espacios de marca que tienen que ver con la forma de presentar las prendas. Bueno, entonces, en el caso del símbolo, tenemos denotación. Denotación recuerden que denotación es básicamente una descripción de lo que tengo aquí. Es un símbolo infinito representado por dos bucles entrelazados dentro de un círculo. Y aquí ya la connotación, bueno, aquí nos sobraría todo esto, simplemente la denotación sería la descripción y la connotación si evoca una conexión duradera, continua, reforzando el concepto de loop en su nombre y da a entender el potencial ilimitado en la creatividad y la artesanía, transmitiendo una sensación de unidad, integridad y en un proceso creativo sin fin. Esto es claro. Eh, Claro, ustedes para encontrar estos incluso se pueden apoyar en la IA para entender cuál es el contexto de la marca, pero aquí es sencillísimo entender, pues porque la palabra misma menciona el concepto y la connotación que le quieren dar. Y también yo agregaría en este sentido, pues que está muy en relación a cómo se hace un tejido, ¿no? Color blanco y negro y la imagen del símbolo. No hay eslogans. Ya cuando vamos a
identificadores gráficos, pues no existe un eslogan en esta marca, no lo encontraron, no existen personajes, no existen elementos ilustrados, o sea, texturas, cosas similares, no hay color. En estas marcas podríamos tener claramente el uso de patrones de repetición o eh, texturas, pero pues básicamente en las que eligió la estudiante no hay gran presencia de una gráfica complementaria. Tenemos que color, no hay un color secundario que acompañe la marca, pero sí hay fotografía, ¿no? Incluso esta fotografía, aunque no se los pido yo a ustedes que lo describan aquí, sí ustedes deben tener en cuenta cómo es la fotografía. Aquí no hay una componente tan grande de fotografía, pero vamos a ver en redes sociales, pues que son fotografías con modelo en situación. Entonces, fíjense que pues, básicamente es como una fotografía de un pueblito colombiano, de cualquier pueblito colombiano. Miren qué tipo de fotografía es. Y es importante que ustedes se den cuenta cómo es el uso de la fotografía o el video en este caso. Qué tipo, de qué manera se utiliza. Entonces vamos a tener fotografías pues como en contexto, en situación, detalles y pues fotografía de alguna manera recortada en su sitio web. La fotografía recortada de catálogo. Son los dos. Aquí miren, la tenemos claramente, la fotografía recortada de catálogo, fotografía de catálogo, detalles, detalles de la prenda, pero también vamos a tenerla en contexto, en un contexto que habla pues de la cultura, de los elementos culturales en los que se inspira la marca, ¿sí? Y esto pues va a ser muy importante para cuando ustedes establezcan el manual de marca, cómo voy a presentar yo el, el producto. Fíjense que aquí es clarísimo y pues también hay videos, y podríamos extender esto a cómo son los videos de los productos, ¿no? Entonces, podríamos también pensar que el color salmón, este color salmón que está en la página web, podría llegar a ser, si está usado consistentemente, podría ser el color salmón como un elemento identificativo secundario. Entonces podríamos aquí, en esta parte, decir que sí hay el salmón, lo utilizan como a manera de arquitectura de información o para información de precios, catálogos. Esta ejercicio de ver cómo se comporta la marca la tienen que ustedes estar haciendo a la par de esta observación en web. Si ustedes están trabajando en grupo, es importante que el grupo, antes de dividirse el trabajo, se sienten a establecer cuáles son los criterios de búsqueda primero de las marcas, que estén de acuerdo en las marcas que van a incluir y que estén de acuerdo en cómo van a hacer esa revisión. Vamos a, por ejemplo, vamos a mirar el punto de venta, vamos a mirar las redes sociales, vamos a hacer una búsqueda en Internet sobre cómo se ve la marca, por si está en otras tiendas, por si se presenta en noticias, ¿no? Entonces, para que ustedes eh, establezcan pues unos criterios de inclusión claros y tengan una formación todos, unos indicadores de cómo llenar los elementos, porque a veces sucede que los grupos se dividen el trabajo, no se sientan a ponerse de acuerdo la manera de trabajarlo y eh, no hay homogeneidad en la manera de llenar estos formatos, entonces pues no llego a tener información interesante en la auditoría de la competencia. Bueno, esta es la segunda tabla, signos identificadores. Entonces, básicamente es para identificar qué pasa con el logotipo, qué pasa con el símbolo y qué pasa con los identificadores gráficos. Es interesante cuando uno busca marcas que tengan identificadores gráficos, pues porque puede aprender de ellos, pero pues obviamente hay sectores en donde no se presenta mucho. Entonces, pues por ejemplo en esta,
en esta de papel de punto. Vamos a ver cuál es el sitio de papel de punto, que está también en su, y que es un caso interesante. En esta de papel de punto, pues existe además del símbolo, vamos a buscarlo aquí, papel de punto, ya, cargó. Entonces en esta de papel de punto existe un logotipo que es papel y existen elementos ilustrados. Fíjense que la ilustración en esta marca va a ser muy importante. Entonces, pues está la carita ilustrada, pero también hay unas ilustraciones que parecen acompañar a la marca, unas ilustraciones de línea que deberían estar dentro de la gráfica complementaria. El problema de esta marca, pues es que se llama papel de punto, pero es difícil saber que realmente el nombre completo es papel de punto por, por el tratamiento del logotipo. Y de pronto la connotación que dé, pues es interesante la marca, pero tal vez nos lleve a otro negocio, a otro tipo de producto, no el producto tejido, eso ya lo sabe, se sabe cuando, o productos de moda, se sabe cuando se visita la tienda, aunque obviamente el de punto ya les da una indicación. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro caso de loop, que es un muy buen caso, y nos vamos a la tercera tabla. Recuerden que son tres tablas, ¿no? La primera tabla se llama auditoría de la competencia y básicamente es la información de la marca, de su misión, visión, productos que vende y los sitios de contacto, sitios en, en la red donde la puedo ubicar. Luego viene la descripción de los signos identificadores, logotipo, símbolo y gráfica complementaria y luego el análisis del rendimiento de los identificadores. ¿No? Entonces recuerden que el análisis de rendimiento de los identificadores está basado en los 15 parámetros de alto rendimiento de Norberto Chávez. Vamos a tener aquí la columna de imagen del identificador. Calidad gráfica, solamente lo vamos a hacer con el identificador, o sea, con el logo símbolo, pero uno podría como hacer un análisis general de los elementos gráficos de la marca para medir su rendimiento, o uno separado, logotipo y símbolo, aunque la idea pues, sería hacerlo en conjunto. Entonces, aquí vamos a tener la imagen del logo símbolo o logotipo, la columna para calidad gráfica genérica. Recuerden que ya habíamos hablado en una presentación anterior sobre qué implica la calidad gráfica genérica. Luego, la compatibilidad semántica. Connotaciones positivas. Este no es propiamente una categoría de la propuesta de Chávez, pero sí implica como una revisión de los aspectos comunicacionales positivos que tenga la marca. Suficiencia, vigencia, la reproducibilidad del logo símbolo, la legibilidad y la inteligibilidad. Entonces vamos uno por uno con esta marca Luxu que es bastante clara y fácil de analizar. Entonces aquí la estudiante dice la calidad gráfica es excelente, se puede ver un diseño limpio, nítido, en contraste, buena selección tipográfica y pues claro el uso de la O como o el círculo, más bien un círculo o de una O que no pertenece a esta, tal vez a esta tipo de letra en particular para reforzar el concepto de loop. Compatibilidad semántica. La compatibilidad semántica es fuerte ya que el nombre y el símbolo visual, o sea, el símbolo infinito, se alinean con el concepto de loop. Y no solamente se alinean con el concepto de loop, como les digo aquí, se alinean con el mismo tipo de producto, ¿no? Con ese tejido de punto que se hace con cadenetas y que, pues, para quien sepa algo de tejido, sí es muy similar la manera en que queda una cadeneta, es muy similar a este símbolo. Connotaciones positivas. El logotipo genera connotaciones positivas de modernidad, continuidad, potencial ilimitado y confianza. Suficiencia es suficiente, o sea, no necesita más y tampoco exagera en los elementos. Es vigente, o sea, no está atado a un estilo específico y no se ve viejo.
sea, cumple con las expectativas de, pues, de vida, de actualidad de esa marca. Reproducibilidad. El diseño es simple, utiliza formas geométricas básicas, letras y el símbolo del infinito. Esto asegura una excelente reproducibilidad en diferentes tamaños y formatos. Y aquí esta marca es interesante porque, como les digo, aunque de entrada, uno ve separados el símbolo y el logotipo, sino que el símbolo está integrado, realmente la marca sí lo saca y lo utiliza de manera independiente, ya lo vimos aquí, lo utiliza en su comunicación digital y probablemente lo utiliza en sus etiquetas, en los etiquetados y empaques del producto. Desafortunadamente aquí no podemos ver cómo se empaca el producto, cómo se vende, pero sí sería interesante que ustedes seleccionen marcas en donde puedan ver esos pequeños detalles. Eh, legibilidad, legible, y pues inteligibilidad sí es inteligible porque es claro que este es el símbolo de infinito y pues obviamente eso se refleja con la traducción o el significado de toda la palabra, ¿no? Entonces esta pues cumple a cabalidad con los lo establecido. Probablemente ustedes se encuentren con marcas que tienen clara la estrategia, tienen buenos elementos de marcas a nivel de comunicación en redes, pero de pronto que no son muy legibles en sus identificadores. Yo diría que este es el caso de Papel y de Elder Statement, que de pronto es una buena marca, pero que no tiene tanta legibilidad aquí. Y en Papel, que aunque es muy interesante este logotipo, pues para mí creo que es insuficiente, aunque la estudiante dice aquí es suficiente, para ella es suficiente, pues si uno lo ve el nombre completo y solo ve la palabra papel, pues no es suficiente y probablemente a nivel de compatibilidad semántica eh, pueda ser un problema. Entonces aquí este análisis está muy bien hecho, pero de pronto este podríamos tomarlo con más cuidado, con pinzas, porque aunque gráficamente la palabra está bien dibujada, bien equilibrada, pues podríamos pensar que se refiere a otro tipo de productos o le falta un texto complementario o dentro de la composición se necesita el nombre completo porque, como les decía, pues esta tienda se llama papel de punto, ¿no? Papel de punto. Pues tienen el punto aquí entre paréntesis y el punto viene a estar acá, pero tal vez eso sea insuficiente. Y si hace tejido de punto. Entonces, de pronto, la manera en que se presenta, aunque es innovadora, tiene mucha calidad, de pronto cuando se presenta así en un primer vistazo y sin conocerlo mucho, podría uno pensar, oiga, no, esto es otro tipo de tienda. Es muy interesante, muy creativa, pero le falta fuerza. Y algo en lo que aquí le faltó al análisis de este caso de papel de punto en particular es que la estudiante se dice, no, no tiene elementos de gráfica secundaria, tiene elementos identificadores gráficos secundarios, pero realmente sí lo tiene, por eso traía este caso que tiene muy buen desarrollo en una, pero en la otra no mucho, porque sí tiene estos elementos de ilustración, si uno lo ve en su navegación, pues es muy consistente con estos patrones de repetición y estas ilustraciones eh, inspiradas en el dibujo hecho a mano. Entonces, esta es la gráfica complementaria. Y miren que también hay texturas, miren que hay unos colores, incluso aquí ellos lo dicen, lo establecen, si hay unos colores secundarios. Entonces, todo esto se empieza a entender cuando uno hace la revisión juiciosa de los elementos que utilizan en su comunicación, en sus tiendas, en sus páginas web. Si es posible, pues en sus espacios físicos, si ustedes los pueden visitar,
Importante que ustedes se fijen en este caso, que es muy bonito, en este caso, que ella empezó a buscar cuidadosamente marcas que hicieran trabajo de tejido de punto, pero no el trabajo tradicional de las abuelas, las mamás o un trabajo tradicional cultural, sino que estuviera atravesado pues por un diseño, una suerte de diseño textil o de moda contemporáneo, ¿no? Y también que la parte gráfica dentro de la producción fuera importante. Todas las marcas que ella elige, que la estudiante elige aquí en su trabajo, Maglioni, Baba, Luxu, todas tienen esas características, ¿no? Que tienen elementos gráficos, el diseño, son prendas pues obviamente hechas en tejido a mano, entonces lo artesanal está pues aquí, si lo vemos, aquí uno puede verlo, prendas tejido a mano por artesanas, prendas de puntos seccionales por artesanos, tejido a punto, kits de tejido moderno, eh, y así sucesivamente. Entonces, el tejido hecho a mano y el tejido que se aprende pues de generación en generación es importante, pero también es importante toda esta fuerza que le da el diseño contemporáneo, la creatividad y las prendas únicas, ¿no? Entonces, eh, eso para que lo tengan en cuenta cuando seleccionen la marca que ustedes están buscando. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando termino las auditorías? Ustedes terminan las auditorías, las revisan el grupo completo, que realmente todos estén de acuerdo en lo que están diciendo, que todos tengan claro los conceptos eh, y la descripción. Y al final hacen un documento en donde ustedes establecen cuáles son los hallazgos, cuáles son los elementos que ustedes encontraron que son frecuentes y que son interesantes en las marcas, ¿no? Por ejemplo, aquí pues el hecho de hablar del tejido a mano siempre va a estar, uh, la presencia tal vez de mujeres en la creación de estas prendas en algunas marcas es importante, la manera en que le hablan al consumidor, pues como con calidez, con cercanía, la presencia de ciertas características en la gráfica. Entonces vamos a encontrar aquí pues que son letras, en general utilizan letras palo seco o con unas estructuras o serifas muy suaves. Eh, Fíjense que aquí pues la mayoría en estas marcas que ella eligió, en estas marcas que ella revisó, pues son tipografías limpias, muy equilibradas en su forma y contraforma, muy poquito uso de símbolos, más logotipos, por lo que habíamos hablado en algún momento, y es que esto va a ir pues, no solamente en redes sociales, sino en las etiquetas. Aquí tal vez ella hubiera podido ver más a fondo lo que pasa con los signos identificadores secundarios, y es que las marcas tienen, el color va a ser muy importante como elemento de identificador secundario, y obviamente la fotografía, aquí ya podemos ver un poquito mejor cómo es la fotografía de esas marcas, y eso ustedes lo tienen que comentar, y los elementos gráficos o patrones gráficos están casi que presentes en todas las marcas que ella eligió, pues hay el diseño de estos elementos gráficos, patrones, texturas dentro del producto, pues va a ser muy importante. Bueno, aquí se ve en Juana Gómez lo que les decía, y es que si uno rastrea esta marca, pues parece un logotipo solamente. En digital este símbolo parece más bien un accesorio de gráfica complementaria, pero en la foto ya de la tienda sí aparece como símbolo, ¿no? Que es de pronto una inconsistencia. Miren que aquí aparece y también aparece como patrón de repetición dentro de los productos. Es muy consistente, que esto se le pasó de pronto revisarlo. Y es muy frecuente que ustedes, como es la primera vez que usan el instrumento, pues no le saquen todo el partido, pero la idea es que vean todas las marcas, vean las marcas en todas las posibilidades y empiecen a fijarse en esos detalles. Entonces, Juana Gómez tiene este corazón, que es un corazón como pixelado, si se dan cuenta ustedes aquí es un corazón pixelado, pero lenguaje de pixelado pues es propia obviamente del tipo de tejido
que de este sí debe ser un tejido a máquina, que ella trabaja y que además le sirve para mostrar o lo utiliza de textura en sus prendas, en sus productos. Entonces, esta textura aquí, en este caso de Juana Gómez, debería estar en esta casilla, debería estar el corazoncito también. No, porque sí existe, si se está usando aquí, debería estar esto, debería aparecer aquí y debería decir, se utiliza el corazón como patrón de repetición. Bueno, entonces cuando ya tengan las tres auditorías, las tres plantillas de auditoría hechas, las miran, le echan una mirada en general a todas. Yo lo tengo establecido pues con este Excel, pero si ustedes lo quieren traducir a otro lenguaje, una infografía, manteniendo las categorías que están ahí presentes, lo pueden hacer. Y recuerden que esto debe finalizar con un informe que nos resuma cuáles son las tendencias que encontraron en estas marcas y cómo pueden usarlas a su favor ustedes. Bueno, nos vemos entonces con las correcciones de este proyecto, de esta parte del proyecto.